Vizcaya es el territorio histórico donde más ha aumentado las entradas de viajeros en agosto, un 6,9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. También ha subido las visitas de turistas estatales, un 4,1%, de extranjeros un 10,9%, las pernoctaciones un 3,7%, el grado de ocupación un 4,3% y las entradas de viajeros en establecimientos de agroturismo, que se han visto incrementadas en un 13,9%. De esta manera, Vizcaya renueva su condición de motor turístico de Euskadi. El diputado foral de Promoción Económica, Imanol Pradales, presentó el pasado mes de enero el Plan de Legislatura para la Industria Turística 2011-2015, un ambicioso plan en el que la Diputación Foral de Vizcaya invertirá 45 millones de euros. Establece 5 ejes de actuación para incentivar la competitividad de la industria turística y mejorar los indicadores clave del turismo: entradas, pernoctaciones, estancia media y tipología de viajeros. Los 5 ejes son la normalización del sector turístico, su dinamización y su profesionalización, la comercialización de productos y la internalización.